Bueno, en este video vamos a analizar otro teorema que tiene mucha importancia en electrónica, que es el teorema de máxima transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia dice que la potencia en una carga va a ser máximo cuando esa resistencia de carga o esa impedancia de carga es igual a la impedancia de Thevenin o a la impedancia de Norton, o resistencia de Thevenin o resistencia de Norton. O sea, vamos a un ejemplo práctico. Acá, por ejemplo, yo voy a plantear el equivalente de Thevenin de un circuito, donde aquí tengo la tensión EOC. Acá tengo, por ejemplo, la resistencia de Thevenin, y aquí yo tengo, por ejemplo, una RL conectada. Esto viene siendo la RL. Entonces acá lo que se dice es que en el teorema de máxima transferencia de potencia, la potencia en la carga va a ser igual a máxima cuando RL, la resistencia de carga, sea igual a la resistencia de Thevenin. O sea, en este caso, la potencia que va a ir a parar a la carga, la potencia que se va a disipar en la carga va a ser máxima cuando la resistencia de carga RL sea igual a la resistencia de Thevenin. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en un circuito con una impedancia compleja. ¿Tá? Entonces, en este caso, o algo similar, mejor dicho, con una impedancia compleja, porque ahí habría que calcular, digamos, el conjugado. De todas maneras, igual, para este ejemplo sencillo, tenemos que cuando RL sea igual a la resistencia de Thevenin, esto sería la máxima transferencia de potencia. En un equivalente Norton pasa algo similar. Acá yo tengo la corriente de cortocircuito, aquí tengo la resistencia de Norton en paralelo con la fuente de corriente. Esta es la resistencia de Norton, Rn. Acá tengo la corriente de cortocircuito, ISC. Y acá voy a tener una carga ISL conectada en paralelo con la resistencia de Norton. En este caso se vuelve a dar lo mismo, o sea, el mismo fenómeno. La potencia en la carga acá, que sube, va a ser máxima cuando la RL sea igual a la resistencia de Norton. Yo, por ejemplo, voy a desarrollar una formulita, por ejemplo, para el equivalente Thevenin, para demostrar, o sea, mejor dicho, para calcular de una sola vez cuánto sería la potencia máxima en la carga. Primero que nada vamos a analizar el comportamiento del circuito. Yo acá tengo la corriente de carga ISL. En este caso, la corriente de carga ISL yo la puedo calcular directamente por la de Ohm. Y esto va a ser igual a la tensión en circuito abierto, EOC, dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga RL. Esto es leído directamente, voltaje sobre resistencia. Luego yo puedo decir que la potencia en la carga, esto va a ser igual a la corriente en la carga al cuadrado por RL. También, esto es leído en pura, o sea, I al cuadrado por R. Eso equivaldría a la potencia en la carga. Ahora simplemente voy a sustituir este valor acá, de ISL lo voy a sustituir en esta fórmula. Entonces me queda que la potencia en la carga va a ser igual a EOC, la tensión en circuito abierto, sobre la resistencia de Thevenin más la RL al cuadrado por RL. O sea, lo que está dentro del paréntesis viene siendo ISL y por lo tanto está al cuadrado. La potencia en la carga ahora va a ser igual a EOC al cuadrado dividido, bueno, en este caso sería la suma de las dos al cuadrado, o sea, la resistencia de Thevenin más la resistencia RL al cuadrado. Todo esto por RL. Ahí yo tengo una fórmula bastante conveniente que me permite calcular la potencia, digamos, en la carga en cualquier condición. O sea, esta fórmula es genérica y no necesariamente es para el caso de que la resistencia de Thevenin sea igual a la RL. Ahora, si yo acá, por ejemplo, hago la resistencia RL, la hago igual a la resistencia de Thevenin, yo la voy a llamar así, a la resistencia de Thevenin la voy a llamar igual a la RL. O sea, vamos a poner, si la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga RL, si se cumple esa condición, me queda que la potencia en la carga va a ser igual a la tensión EOC al cuadrado dividido 2RL, digamos, 2RL al cuadrado, porque yo al tener resistencia de Thevenin igual a RL, me quedaría 2RL al cuadrado. Todo esto por RL. Y finalmente la potencia en la carga que sube va a ser igual a la tensión EOC dividido 4 por RL al cuadrado por RL. Ahora yo puedo simplificar esta RL con una del que está abajo, porque esto es RL por RL. Finalmente me queda que la potencia de carga PSUL va a ser igual a la tensión EOC al cuadrado dividido
4 por RL. Acá tengo una fórmula práctica que me permite calcular fácilmente la potencia, digamos, en la carga. ¿Tá? Ahora vamos a ver una aplicación, digamos, de esto con distintos valores, por ejemplo, de la RL, con un valor igual a la resistencia de Thevenin, otro valor superior y otro valor, digamos, inferior en cada caso. Ahora, entonces, vamos a borrar esto aquí y vamos a plantear el caso. Yo voy a ver, por ejemplo, una aplicación de esto. Vamos a suponer que acá yo tengo esta resistencia que es igual a 10 ohm. Aquí esta resistencia de carga también es igual a 10 ohm. Y acá tengo la fuente de tensión que sería igual a 10 volt. Vamos a poner números chicos sencillos. Si yo aplico la fórmula acá, me queda que la potencia en la carga PSUL va a ser igual a 10 volt al cuadrado dividido 4 por RL. O sea, 4 por 10 ohm. Entonces sería igual a 10 al cuadrado son 100 dividido 40. Esto daría 2,5. Si yo no estoy sacando mal la cuenta. Sería 100 dividido 4 por 10, 40. O sea, 2,5 watts. En este caso se ve que la potencia de la carga sería 2,5 watts. 2,5. Serían 2,5. Ahora vamos a suponer que yo cambio esta resistencia de 10 ohm en la carga y pongo una, por ejemplo, vamos a ponerle en este caso 15 ohm, por ejemplo. Aumenté la resistencia. En este caso acá me queda que la potencia en la carga va a ser igual a, primero calculo la corriente. La corriente sería 10 volt sobre la resistencia total, que sería en este caso sería 10 ohm más 15 ohm igual 25 ohm. Quiere decir que la corriente PSUL, vamos a cambiar acá, PSUL, la corriente de la carga sería 10 dividido 25 y esto daría 0,4 amperes. 0,4 amperes. Esa es la corriente de la carga. 10 volts sobre 25 ohm, 0,4. Ahora calculo la potencia en la carga PSUL como por ejemplo I al cuadrado por R. Y esto sería igual a 0,4 al cuadrado por 15. Entonces tengo 0,4 al cuadrado por 15. En este caso me da 2,4 watts. Ven que la potencia de la carga es menor al aumentar la resistencia. O sea, yo subí la resistencia de 15 ohm, de 10 ohm la subí a 15 y la potencia en la carga bajó de 2,5 watts a 2,4. Ahora, para completar el ejemplo, vamos a suponer que yo saco esa resistencia de carga de 15 y voy a poner una menor. Vamos a suponer que yo pongo, por ejemplo, 8 ohms. Entonces, en este caso, repito el cálculo. Me queda que la corriente de la carga sería igual a 10 volt dividido 10 más 8, 18. O sea, son 18 ohms. Así que me queda 10 dividido 18. Esto me da 0,555 amperes. Es el número periódico. Por lo tanto, la potencia en la carga PSUL sería igual a I al cuadrado, o sea, en una palabra, 0,555 al cuadrado por 8 ohms. Así que sería al cuadrado por 8. 2,46. 2,46. Ven que aquí se cumplió lo mismo, o sea, bajó la resistencia de carga y la potencia también se redujo ligeramente. Si yo sigo calculando con valores, voy a encontrar siempre el mismo resultado. La potencia máxima se va a obtener únicamente cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin. Se puede poner un ejemplo similar para acá, para el equivalente Norton, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Simplemente hay que calcular una fórmula para calcular, digamos, la potencia en la carga en cualquier caso. Para calcular en cualquier caso. Acá lo podríamos hacer directamente. Por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a desarrollar, así como aquello, una fórmula para calcular la potencia directamente.
En este caso yo puedo decir, por ejemplo, vamos a llamarle tensión B a esta, la que se obtiene a través de la carga. Esta tensión la vamos a llamar B. Y tendría lo siguiente. Yo acá tengo que la tensión B sería igual, o mejor dicho, para empezar, la potencia en la carga sería igual a B al cuadrado sobre RL. La potencia en la carga sería igual al voltaje que hay sobre la resistencia de carga, B al cuadrado sobre RL. ¿Tá? Ahora, ¿cómo calculo yo la tensión B? La tensión B va a ser igual a ¿quién? A la corriente de cortocircuito ISC multiplicada por ¿quién? Por la resistencia en paralelo. O sea, en una palabra, vamos a hacerlo más fácil, sería por Rn en paralelo con RL. O sea, el producto de la corriente de cortocircuito multiplicado por el paralelo de esas dos resistencias daría igual a la tensión B. En este caso yo puedo decir, por ejemplo, que la tensión B va a ser igual a ISC por, haciendo por ejemplo el producto sobre la suma, me quedaría Rn por RL sobre Rn más RL. ¿Ah? Y luego esta expresión de B la utilizo acá arriba. Entonces me quedaría que la potencia en la carga sería igual a, vamos a escribirlo más abajo, la potencia en la carga P sub L sería igual a ISC por Rn por RL sobre Rn más RL. ¿Ah? Esto equivale a B. Ahora todo esto lo elevamos al cuadrado, todo esto dividido RL. ¿Ah? Todo eso dividido RL. Entonces me quedaría que, simplificando, si la resistencia de Norton es igual a la RL, yo voy a simplificarme la fórmula acá arriba, donde dice resistencia de Norton, voy a escribir RL. Entonces me queda que la potencia en la carga P sub L va a ser igual a ISC por, acá dice Rn por RL. Como las dos son iguales, escribo RL al cuadrado, dividido Rn más RL, sería 2RL. Todo esto al cuadrado, y luego dividido RL. Y luego dividido RL. ¿Ah? Ahora voy a resolver un poco lo que está dentro del paréntesis ahí. Acá me queda que la potencia en la carga P sub L va a ser igual a ISC por RL cuadrado al cuadrado, sería RL a la 4 dividido 4 RL al cuadrado. Todo esto luego dividido entre RL. ¿Ah? Simplemente ejecute lo que está dentro del paréntesis ahí. Quedó RL a la 4 sobre 4 por RL al cuadrado. Ahora yo puedo dividir RL a la 4 sobre RL a la 2 y me va a dar lo siguiente, que la potencia en la carga va a ser igual a ISC por RL a la 4 sobre RL a la 2 sería RL al cuadrado dividido 4. Dividido 4. RL al cuadrado sobre 4. Y todo esto luego dividido entre RL. ¿Ah? Entonces me queda que la potencia en la carga P sub L sería igual a ISC por RL al cuadrado sobre 4 por RL. Ahora una RL de arriba se va con una de abajo. Entonces me quedaría que la potencia en la carga P sub L sería igual a ISC por RL sobre 4. Finalmente, este es el resultado obtenido por RL sobre 4, porque de las dos RL de arriba se va con una de abajo. Entonces quedaría sobre RL sobre 4. ¿Ah? Entonces ahí tenemos una fórmula genérica para calcular, digamos, una fórmula genérica para calcular Perdón, acá en todos estos casos me equivoqué en algo, porque como acá había que ir al cuadrado, quedaría ISC al cuadrado. ISC al cuadrado en todos los casos. ISC al cuadrado por RL sobre 4. ¿Ah? De todas maneras, con esto tenemos una fórmula que nos permite calcular directamente la potencia, digamos, en la carga, conociendo la corriente de cortocircuito y el valor de la RL sabiendo que es igual a la resistencia de Norton. En este caso, fíjense que acá la fórmula es bastante sencilla, ¿no? ISC al cuadrado por RL, la potencia de la carga, sobre 4. Acá tengo tensión en circuito abierto al cuadrado sobre RL, daría la potencia de la carga, sobre 4.
En todo caso, siempre sería la cuarta parte de la potencia que calcularíamos en forma nominal sobre una resistencia cualquiera. Bueno, con este ejemplo quedó demostrado el teorema de máxima transferencia de potencia y que se cumple tanto para el teorema de Thevenin como para el de Norton. ¿Ah? Los veo en un próximo video. De momento es todo acá.